Respecto al primer problema, se nos planteó un circuito en el que se encontraban distintas resistencias. Como primer paso fue encontrar el valor de la resistencia equivalente de todo el circuito, dándonos como resultado un valor de 5 kiloohms. Y una vez terminado el análisis teórico, el siguiente paso fue replicar ese circuito de manera física, montarlo. Y para eso utilizamos un protoboard y distintas resistencias, colocándolas tanto en serie como en paralelo, depende de cómo se nos presentara. Y una vez terminado de montar el circuito, con un multímetro medimos el valor de la resistencia total del circuito, dándonos como resultado un valor de 4.85 kiloohms. Este resultado, si lo comparamos con el resultado del análisis teórico, evidentemente hay una diferencia de 0.25 kiloohms, pero esta diferencia se debe principalmente a que en un análisis teórico se consideran condiciones ideales tanto del circuito como del medio ambiente, y evidentemente al llevarlo a la práctica, a la vida real, se pueden presentar diversas limitaciones, como que la condición de los cables o del protoboard estén a lo mejor no en óptimas condiciones, o que haya diversas fluctuaciones de voltaje. Sin embargo, al ser una diferencia mínima, podemos considerarla como aceptable y concluir que la práctica 1 fue un éxito. Al realizar el análisis teórico del problema 2, no nos enfrentamos a ningún problema relacionado con la corrección de las resistencias. Conectamos la fuente de voltaje para que nos diera el resultado esperado del voltaje 1, que era 0.303 volts. En el análisis práctico nos dio 3.114 volts, pero esto es ya que al hacer el análisis teórico no convertimos de kiloohm a ohm. En el mismo circuito colocamos el multímetro para medir el voltaje 2 y esperábamos que fuera de 1.515 volts, como el análisis teórico. Sin embargo, este fue de 1.455 volts, lo cual solo difiere 0.060 volts del resultado esperado. Esta diferencia es muy pequeña como para ser significativa. Posteriormente, agregamos una resistencia de 10 kiloohms en paralelo con la otra resistencia de 10 kiloohms. Como resultado, el voltaje 1 disminuyó 0.859 volts. Esto se fundamenta con la ley de Ohm, ya que al agregar otra resistencia, menos voltaje puede pasar por el circuito. Al realizar el problema 3 en el laboratorio, no tuvimos dificultades para colocar correctamente las resistencias necesarias y colocamos la fuente de voltaje para que nos diera el resultado que buscábamos. En el multímetro aparecen 272 milivoltios, que es equivalente a los 0.27 voltios obtenidos con el análisis teórico. Al realizar el problema 3, parte 2, en el laboratorio, con el método equivalente de Thevenin, nos dimos cuenta que era un resultado bastante similar al obtenido anteriormente. Es importante notar que, ya que no teníamos resistencias de 2.5 kiloohms, nos dio una resistencia equivalente total de 13 kiloohms en lugar de los 12.5 que eran indicados. Por esto, tuvimos un voltaje final menor de 259 milivoltios o 0.259 voltios. Sí, está bien. Desde aquí se tiene que conectar el regreso donde termina acá.